tarde o temprano vas a necesitar uno. Yo pienso que más temprano que tarde. ¿A qué creen que me refiero? Vieron la lectura bíblica, ¿verdad? Un milagro. ¿Qué harías por un milagro? Un milagro es una intervención divina que rompe lo natural, que rompe lo establecido. Por tanto, es sobrenatural. Es sobrenatural. Muchas veces el médico te puede decir, vas a morir. O sea, lo natural es que te mueras. ¿Sí o no? Y Dios viene y te da un milagro de sanidad. Amén. Hemos visto algunos de ellos en toda mi vida, pero también acá, hermanos, Dios está extendiendo su mano en este lugar. Y para el que no se ha fijado, han habido milagros. Han habido milagros. Eso significa respaldo de Dios para este ministerio, para tu vida, si lo quieres. Yo sé, hermano, que todos necesitamos la intervención de Dios en algún área de nuestra vida. Amén. Sea de salud, sea en lo económico, restauración familiar, restauración de tus propias emociones que se quebraron por A o por B y no has podido. Has pagado psicólogos, has pagado motivadores y no ha sucedido nada. Hoy vamos a hablar de esto. ¿Cómo obtener un milagro? O sea, no hay una receta que digamos vas a hacer esto 3 veces al día como una receta médica, pero sí hay varios aspectos bíblicos que pueden atraer la mano de Dios para tu vida y respaldo de Dios para tu vida. Antes de eso yo quiero leer, hay un libro muy hermoso, bueno, hay un montón de libros hermosos ahora, del pastor Lee Strobel. El pastor Lee Strobel fue un ateo que se dedicó a investigar, hizo un libro llamado El Caso de Cristo, en una forma analítica. Cuando vio que su esposa era atea también, ya hemos hablado un poco de este pastor, se dedicaban a divertir la vida como cualquier ateo. Usted sabe que un ateo vive de la vida sin ningún tipo de restricciones porque no sienten que tienen que darle respuesta ni darle a cuentas absolutamente a nadie. O sea, no hay Dios, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera. Esa es la forma de vivir de un ateo. No hay restricciones morales y etcétera. Aunque aparenten ellos ser morales, pero realmente no lo son. Cuando esta señora va y se convierte al cristianismo, en la mente de Lee Strobel dijo, se acabó la fiesta. Así, esto se arruinó. Pero comenzó a ver en la esposa cambios en muchas cosas, en debilidades que ella tenía, tanto emocionales, de carácter. Y entonces su atención comenzó a ser llamada. Y comenzó con aquello, ¿será real el cristianismo? ¿Será solo un placebo? Un placebo es algo que tú crees que puede ser como una pastilla y te dan harina y te dicen esta es la pastilla más maravillosa y te tomas la harina y te sanas, ¿verdad? Un efecto placebo. Y él comienza a investigar y comienza en una forma muy analítica, él comienza a hacer una investigación entrevistando a teólogos, bueno, el libro se llama Caso de Cristo, búscalo, te va a ayudar mucho, ¿verdad? Y él confirma, a través de esa misma investigación que él hace, se convierte al cristianismo, sin que nadie le predique. Así de fuerte es la vida de Lee Strobel, famoso, ¿verdad? En el ámbito, en el lado del este, hoy es pastor aquí en California. Él ha hecho varios libros, entre ellos es El Caso de los Milagros. Y cuando hace este libro, él paga a una institución llamada Barna Research para que haga una encuesta científica. El hombre es científico, el hombre es analítico, él tiene un método científico para hacer sus cosas. Estudió para eso, ¿verdad? Y él pues pone pruebas muy tangibles. Pero muy tangibles. Y el libro habla de milagros y un montón de cosas, pero si quieres también cómpralo, yo no te lo voy a... O sea, mi intención ahorita no es hablar del libro, solo de la encuesta que él paga, ¿verdad? Dice,
Ahora bien, ¿cuál es la posición de la mayoría de los estadounidenses en cuanto al tema de los milagros? Al comenzar a hacer la investigación para este libro, que el libro se llama El caso de los milagros, mi curiosidad me llevó a encargar una encuesta científica nacional que fue realizada por Barna Research. Este es el primer lugar en el cual han aparecido sus resultados. O sea, él lo pagó, pues él tenía el derecho de usarlos primero, ¿verdad? Ahora ya están en internet. En el mismo libro sale el sitio web donde se puede buscar este resultado. Y dice, es interesante saber que la mitad de los adultos de Estados Unidos, 51%, dijeron creer que los milagros de la Biblia sucedieron tal como están descritos en ella. Cuando se les preguntó si los milagros son posibles hoy, 2 de cada 3 estadounidenses, que viene siendo un 67%, dijeron que sí. Y solo el 15% dijo que no. Los adultos jóvenes estaban menos inclinados a creer, 61%, que los llamados boomers, 73%. Dicho sea de paso, los republicanos, aquí está hablando del Partido Republicano, están más inclinados a creer en los milagros modernos, 74%, que los demócratas, 61%. A mí me interesaba saber qué estaba generando el escepticismo, y esta palabra es clave, de los que no piensan que pueden suceder milagros en estos tiempos. Porque hay cristianos aún hoy día, cristianos que creen que no pueden suceder. Cristianos, y eso es triste, porque hay cristiano escéptico, el que te dice igual que Tomás, si no veo, no creo. Bien, a mí me interesaba, bueno, dice 44% no creían en lo sobrenatural, mientras que 20% estaban convencidos de que la ciencia moderna había descartado por completo la posibilidad de los milagros. Fíjese bien, ¿verdad? Los que creen en la ciencia creen que, ¿verdad?, simplemente son creencias y esa posibilidad no existe. Que eso es ser tonto. Ser tonto, creer en un milagro. Sobre todo quería saber cuántas personas han tenido una experiencia que solo pueden explicar como un milagro de Dios. Fíjese bien, dentro de la misma encuesta que fue a nivel nacional, él quería saber cuántas personas habían tenido una experiencia que esta persona atribuía a un milagro. Y no lo hizo en iglesias, se agarró a la gente de estilo encuesta, ¿verdad? Casa por casa, en la calle, en las paradas de buses, etcétera. Resultó que casi 2 de cada 5 adultos estadounidenses, 38%, dijeron haber tenido una experiencia así. Oiga, un 38% de los estadounidenses. Y dice, lo cual significa sacando la totalidad de los americanos, incluidos pues los que están en las encuestas. Por consiguiente, hermano, cuando pasan a encuestarlo, encuéstese. No le tenga miedo a la encuesta, hágalo. Amén. Este es un pequeño comercial. Bienvenida, hermana. Sabemos que ha hecho un viaje desde Colombia para estar con nosotros. Paulita, te extrañábamos, bienvenida. Entonces, fíjese bien, según la cantidad de personas que en las estadísticas existen en Estados Unidos, él saca un porcentaje. En base a ese porcentaje, saca la cantidad de personas en las cuales Dios ha intervenido en una forma directa a través de un milagro. 94.792.000 personas. Numerote. ¿Estarás incluido tú aquí? Son 94 millones de personas. Oye, incluso si desecháramos, bueno, dice, están convencidos de que Dios ha realizado por lo menos un milagro personalmente para ellos. Esta es una cifra asombrosa. Incluso si desecháramos las ocasiones en que se trata en realidad de alguna coincidencia, por muchas que estas fueran sin duda alguna, ello aún nos deja con un sorprendente número de sucesos aparentemente sobrenaturales. No obstante, el porcentaje decrecía según aumentaba, oiga, el porcentaje decrecía según aumentaba el nivel de educación. Por desgracia, en Estados Unidos y en buena parte del mundo, mientras más educación tiene la persona, más escéptica, porque va creyendo más en la ciencia.
y va creyendo que desciende del mono. Sí. Y si usted se fija, por eso es que hay bastante importación de banano para acá, porque es lo que más comen. Y entonces dice, 41% de los graduados de la escuela secundaria, es high school, decían que habían tenido una intervención divina. Un número alto, 41%, comparado con 29% de los graduados universitarios. Bajo. Lo mismo era cierto con respecto a los niveles de ingreso, con un escepticismo mayor entre los adinerados. ¿Por qué? Porque él recuerda que el que tiene dinero confía en su dinero y en lo que el dinero puede lograr. Tanto con los médicos, con los problemas, para ellos el dinero lo arregla absolutamente todo. En cuanto al factor étnico, ¿étnico sabe qué es étnico? De raza, de origen. Eran más de la mitad los hispanos y los africanos que afirmaban haber tenido ese tipo de experiencias. Es mayor el número entre los hispanos y afroamericanos que entre los angloamericanos. Que haber tenido este tipo de experiencias comparados con la tercera parte de los anglosajones. Tercera parte, y nosotros sobrepasamos el 40 y tanto %. No es de sorprendernos que el número ascendiera hasta casi 78% entre los cristianos evangélicos. O sea, parte de la encuesta se enfocó en cristianos evangélicos, y entre los cristianos evangélicos sube al 78%. Oiga, no al 100%. No al 100%, y esto es triste, porque una encuesta entre nosotros, pues todos tendríamos que decir acá que creemos en los milagros, y no un 78%. Estamos diciendo que hay un 22% que no creen en los milagros. Hay personas que creen, hermano, entre el mundo religioso, entre el mercado religioso que hay, que la Biblia solo son cuentos. Cristianos que creen eso, que son leyendas, que son mitos, que solo tienen una enseñanza, que no son cosas ciertas. Y esa es una de las cosas que trata también este libro, ¿verdad? Así que si usted lo quiere conseguir, búsquelo, es muy, muy interesante, no es caro. Dice, tal vez muchos de ellos ni siquiera fueran creyentes de no haber experimentado a Dios de una manera tan notable. Significa que muchos se convirtieron al cristianismo por un milagro. Aunque la escéptica Harriet Hall desestimó los informes sobre sucesos sobrenaturales como más comunes entre los no civilizados, oiga bien cómo nos llama, que son más comunes entre los no civilizados y que no tienen estudios. Oiga, qué pobrecita, allá la van a salcochar con azufre allá abajo. Bien. Una encuesta hecha en el 2004 arrojó, oiga, esto es hermoso. Una encuesta hecha en el 2004, esta no es de la parte de la que él hizo, arrojó que 55% de los médicos estadounidenses han visto en sus pacientes unos resultados que ellos considerarían como milagros. Gloria a Dios. Médicos acá, americanos, la mayoría anglosajón. Y esto es bonito. Porque aquí, si tú te fijas, aquí en Estados Unidos, el médico, cuando tú vas y estás enfermo, él te la pinta de la forma más fea. Él no te dice te vas a curar, él te dice de aquí vas a salir en caja. Por si te curas, dice, te hice todo lo posible por ayudarte. Y si te mueres, no lo demandas. Bueno, tú no vas a poder, tu familia. Y eso es lo que ellos buscan hacerlo. Entonces es raro el médico acá que te dice ora, o aquí solo un milagro. Aunque hay médicos que yo les he escuchado decir eso. Aquí solo un milagro. En nuestros países es más común. Es más común, ¿verdad? Los hospitales tienen capillas y le dicen, bueno, tienes tu fe, vete a la capilla porque este compadre de aquí está difícil sacarlo, ¿verdad? Aquí solo la mano de Dios. Bien, entonces esta cifra es alta, es 55%. Esta cifra se refiere a unos profesionales altamente educados, no son incivilizados, como dijo la maestra aquella, entrenados en la medicina, que trabajan en el frente de servicio a los enfermos y los lesionados. Las 3/4 partes
de los 1,100 médicos encuestados están convencidos de que se puede producir milagros hoy, porcentaje que en realidad es más elevado que el de la población estadounidense en general. Por eso no es sorprendente que 6 de cada 10 médicos, oiga, dijeron que oran por sus pacientes de manera individual. O sea, por no ofender al compadre, porque aquí es peligroso, ¿verdad? Que un médico le diga al paciente, oro por ti, lo pueden demandar, lo hace en secreto. Orar por y eso lo dijeron en la encuesta. Y recuerda que en la encuesta no se da nombre, ¿verdad? Solo simplemente te dicen las preguntas, tú las vas dando y no das tu nombre y se acabó el problema. ¿Necesitas un milagro? Si los médicos, en su mayoría no cristianos, dicen que los hay, ¿tú qué dices? Que sí los hay. ¿Tú qué dices? Bueno, nosotros no somos incivilizados, porque yo hasta ahorita no he evangelizado a ninguno, llego a su casa y lo encuentro en taparrabo. ni con el tomahawk. Es un insulto, ¿verdad? En ese sentido. Hace apenas unos 60 años era al revés. El mundo científico, el mundo adinerado, tomaba como loco al ateo, y ahora es al revés. Y así va a seguir, hermano. Eso no crea que el mundo va a cambiar. Mientras se acerca la venida de Cristo, eso va a ser. ¿Qué es lo primero que necesitamos para un milagro? ¿Qué es lo primero? Primero, una necesidad. Dios a través del tiempo va a ir poniendo, esto lo hemos hablado un par de veces en los viernes, veces los domingos, un par de veces tal vez acá, va a poner en tu vida muros que no vas a poder brincar con nada, ni con palanca. ¿Sabes qué es una palanca, verdad? Alguien que te eche la mano. Ni con dinero, ni con tu astucia, ni con tu sabiduría, ni con mordida, con nada. A través del tiempo nosotros vamos ganando habilidad en solucionar problemas, ¿sí o no? Vamos logrando habilidad, maña, ¿verdad? Astucia. Lo vamos logrando. Y cuando vienen circunstancias que nos sobrepasan, nos viene ansiedad, nos viene aflicción. Y Dios lo permite para que solo encontremos una salida, la salida de la fe. ¿Me entiende? La fe es la llave que abre, hermano, el mundo espiritual. Primero, la salvación. Y segundo, un milagro. ¿Qué quieres? Hermano, hay tanta información de milagros. Y vamos en estos días, vamos a poner un paro a lo que venimos haciendo de los temperamentos y vamos a hablar un poquito de los milagros y de algunas otras cositas. El próximo domingo vamos a hablar de la paciencia que se requiere para esperar un milagro. Hay mucha información en la Biblia de eso, porque Dios es sobrenatural. Cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, estamos ante la presencia de alguien que es sobrenatural, que no está regido por las leyes naturales que Él estableció. Él establece leyes, pero no está sujeto en forma espiritual a esas leyes. Ha dejado el mundo material sujeto a leyes. Entonces solo alguien sobrenatural puede hacer algo sobrenatural. Entonces lo primero, o sea, y yo te digo, hay personas que en la Biblia nos muestran que ni siquiera esperaban el milagro. Y de esas cosas vamos a hablar despuesito. Ustedes conocen historias de un compadre que fue bajado en una camilla en medio de una casa. El de la camilla no llevaba fe, la fe la llevaban los 4 que lo llevaban. ¿Sí o no? No necesitó la fe del que estaba postrado. El que estaba postrado en la entrada de la puerta, la hermosa, lo que esperaba de Pedro y de Juan era dinero. Dinero. Era un paralítico y lo que recibió fue un milagro de ponerse de pie. Y él no esperaba un milagro. Pienso yo que se ha de haber alegrado en 2 partes. Primero, 40 años de estar postrado y él puede caminar. La otra parte tal vez no muy bonita, porque de ir para allá no iba a poder pedir, iba a tener que trabajar. Pero pues 40 años postrado, lo que le restaba de vida, podía caminar.
Podía hacer cualquier cosa. Y así podemos mencionar una cantidad de formas maravillosas en las que Dios interviene con un propósito. Dios hace milagros con un propósito. En la forma como Dios decide manifestarse es a través de los milagros muchas veces en nuestra vida, para que veamos su mano. Por eso, cuando tú estés en una fregada, en una parte de tu vida que no puedes hacer nada, alégrate, porque vas a ver la mano de Dios. No es para destruirte, no es para afligirte, es para que puedas ver. Cristo prometió manifestarse a nuestra vida. Y la forma más palpable es cuando tenemos una necesidad, donde podemos decir: aquí nadie hubiera podido hacer esto, solo Dios. Solo Dios. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 6. No sé si termino hoy, hermano, pero como le digo, le voy a agarrar los 30 minutos que el hermano no predicó el domingo pasado, así que se los voy a recetar hoy. Es pues la fe, oiga, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que tú esperas? O sea, fe es tener seguridad de que lo que yo espero, ahí viene. Va a ser proveído. Es la plena seguridad de recibir lo que se está esperando. Esa es la fe. La convicción de lo que no se ve es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Bueno, no tenemos la capacidad de ver el mundo espiritual. En el mundo espiritual hay cosas buenas, positivas, y cosas malas. Y por la gracia de Dios, Dios nos ha vedado eso. Hay personas que pueden romper eso, sí, claro. Las personas que practican el ocultismo, lo hablábamos el viernes, las personas que practican brujería, cualquier tipo de artimañas diabólicas pueden abrir el mundo espiritual y son perceptibles, pero a lo negativo. Y Dios nos protege de ver eso, porque esa parte, hermano, no crea que es agradable tener esa percepción. Hay un mundo espiritual que no vemos. Hay un mundo espiritual que ni nos interesemos en verlo. Solo la mano de Dios sí, que pertenece al mundo espiritual. Esa sí nos interesa, pero nunca la vas a ver en una forma palpable, o sea, física, así como apareció la mano allá en Babilonia, ¿verdad? Que escribió en la pared, que fue una mano visible, ¿verdad? Tekemene Uparsin, creo que me comí una palabra, pero bueno, usted tiene la idea. Aparece la mano, y solo la mano, y escribe. No lo va a hacer hoy día, pero que puede aparecer la mano de Dios para favorecerte, claro que sí. Una forma espiritual de Él rigiendo y ordenando que se haga algo a favor tuyo. Entonces dice, es la fe, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El siguiente versículo dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué testimonio estás dando tú de tu fe? Porque la lista que está en Hebreos 11 son personas que sufrieron y fueron abatidas y dejaron buen testimonio de su fe a pesar del sufrimiento. Y es ahí donde se muestra quiénes somos, en el campo de batalla, no encerrados en el cuartel. Siguiente versículo dice: por fe entendemos haber sido constituido el universo. O sea, claramente dice, nosotros aceptamos, entendemos y comprendemos que lo que estamos viendo fue hecho por lo que no se veía, por la palabra de Dios. Dios dijo, hágase, y se hizo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cierto líder religioso, hace aproximadamente unos 2-3 años, dijo, es el líder de la iglesia tradicional más grande, dijo que Dios no era un mago, y que nos quitáramos la concepción de que Dios solo dijo hágase y pum, apareció todo, porque Él empuja hacia la evolución, como que Dios dejó algo por allá y permitió que eso siguiera corriendo hasta para hacer todo. Si Él cree eso, pues lamentablemente, ¿verdad? Pero no es lo que dice la Biblia. Si usted va a Génesis, en hebreo la palabra que se utiliza para crear es bara,
Y la palabra bara significa creado de la nada. De la nada. ¿Y qué es creado de la nada? No existía la materia. De lo espiritual surge lo material por la palabra de Dios. Y lo dice claramente esta parte. Siguiente versículo, ¿verdad? Nosotros creemos eso. Claro que sí. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La ofrenda que dio Abel sigue dando testimonio hoy día de eso, que por fe lo estaba haciendo. Siguiente versículo. No vamos a profundizar en algunas cosas porque si no, no nos alcanza el tiempo, nos vamos hasta el otro domingo. Bien. Por la fe Enoc, oiga, esta parte es impactante, fue traspuesto. Cuando dice traspuesto es arrebatado, sacado. Dios lo saca para no ver muerte. Es el primer ejemplo en la Biblia de alguien que fue sacado con vida, sin experimentar la muerte física. ¿Hermoso, sí o no? Hermoso, porque eso esperaba también Pablo. Porque yo no quisiera ser desnudado, dice Pablo, sino ser revestido por la vida. Pero bueno, a Pablito le tocó morir. Dice, porque lo traspuso Dios, o sea, lo saca. Trasponer es sacarlo de este plano y me lo llevo a este otro, sin experimentar muerte. Mire qué privilegio de este hombre. Y antes que fuese traspuesto, de ser sacado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Oye, de haber, o sea, este es clave, esta palabra es clave acá. Testimonio de haber agradado a Dios. Oye la pregunta, ¿tu vida agrade a Dios? Porque tú vas a decir, bueno, sí, pastor, sí, hay en la Biblia milagros de personas que ni fe tenían y personas que ni siquiera van a la iglesia y recibieron milagro. Sí, pero tú ya conoces a Cristo, no aplica para ti. ¿Me estoy dando a entender? O sea, el milagro para aquellas personas era para que vieran que existía un Dios verdadero y que ya había venido y que era Jesucristo, el Mesías. Eso ya no aplica para ti porque tú ya sabes que Cristo es el Mesías. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Amén. Bien, entonces dice acá, tuvo buen testimonio de agradar a Dios. ¿En qué versículo estamos, hermano? Perdón. 5, vamos al 6. Pero sin fe, oye, es imposible, oye bien, imposible agradar a Dios. Este es clave para nuestra vida. Sin fe es imposible agradarle. ¿Vienes para ver qué pasa? A ver si realmente existe. Estás mal. Voy a ir a la iglesia a ver si tal vez pesco un milagro. Tal vez puedes pescar gripe de alguien que te la pase. Pero si vienes con esa actitud no vas a pescar nada. Yo si voy a pescar tal vez que des los diezmos. ¿Quién quita? Pero un milagro así tampoco. Tienes que agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. No decir, no, si yo creo que Dios existe. No está refiriéndose a eso. Está refiriéndose de que existe un Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. ¿Crees eso? Porque si crees eso, ya vas entrando. Pero la palabra que entra ahí también es, ¿le agradas? ¿Le agrada tu vida? Porque muchas veces el milagro va a venir para eso, para mostrarte que tu vida no está al nivel del agrado de Dios y quiere que arregles eso para recibir tu milagro. ¿Estamos? Y que es, oye, galardonador. ¿Sabes qué es galardonador? ¿Qué es galardonar? Es un premio. Es un premio. Galardón no es regalo. Galardón es premio de los que le buscan. O sea, buscar a Dios tiene premio. Buscar a Dios tiene premio.
Lo primero que Dios va a darte, pues, es la salvación, y ese sí es un regalo. Pero lo demás es un premio por tu fe. La fe mueve montañas. La fe te va a bendecir de una manera como no tienes idea. Y los versículos 5 y 6 son clave acá. Porque la Biblia dice que Enoc agrada a Dios por su fe y por su estilo de vida. Agradó a Dios. Y por eso Dios dijo: a este no permito que se muera, a este me lo llevo. Oiga, qué rico. Y quedó testimonio en toda esa generación de que él no experimentó muerte. Que no experimentó muerte. Testimonio claro. Imagínate, vuelvo a preguntar, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesitamos para que Dios haga algo por nosotros? Hebreos 10:38 nos habla algo con respecto a agradar también. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mí. Cuando tú, fíjate bien, es común, por desgracia, en el mundo religioso, en el mundo cristiano, que cuando alguien está en abatimiento, está siendo sacudido, necesita un milagro, y el milagro tarda, desde su punto de vista, afloja. Es común, afloja, deja de hacer lo que tiene que hacer. Entonces, cuando haces eso, estás retrasando tu milagro, porque ahí dice claramente: si retrocediere, no agradará a mi alma. No va a agradarme. ¿Quieres algo de mí? Va a ser a mi manera. Eso es lo que Dios dice. No va a ser a tu manera, va a ser a la manera de Dios. A Dios no ha nacido ni nacerá el que le pueda torcer la mano. Señor, si no me bendices, dejo ir a la iglesia. Pierde algo Dios. Pierde algo Dios. O sea, Dios va a dejar de existir porque yo no llegue a la iglesia, porque este pelón deje de predicar. ¿Va a dejar de existir Dios? Dios es más grande que eso, mi hermano. Dios es más grande que eso. Y si tú quieres presionar a Dios, jamás vas a lograr nada. Vas a recibir lo contrario. Más abatimiento, más aflicción. Para agradarlo tienes que buscarlo. Buscarlo. Deuteronomio 4, 29, 30. Me avisas cuando está el filo ya del tiempo, por favor, cuando tenga un minuto. Vamos a dejar esto en segunda parte, hermano. Yo sé que tiene hambre. Buscarlo. Que Dios siempre sea tu primera y única opción. El problema es que nosotros, cuando estamos en abatimiento, andamos buscando por todos lados cómo solucionar nuestro conflicto, nuestro problema, y dejamos de último a Dios. Y surge aquella frase derrotista: aquí solo Dios. ¿Cuántas veces lo has dicho? Aquí nadie me puede ayudar, dicho espíritu. Vean, ni el Chapulín Colorado, porque ya se murió también. Aquí solo Dios. Esa es una frase de derrota, no de fe. Cuidado con decirla. No es de fe. Aquí, como quien dice, ya no llevó el tren. Ya no llevó, ya nos tronó. Eso es lo que estás diciendo cuando dices eso. Mas si, fíjese bien, Dios dice acá: mas si desde allí buscaras a Jehová tu Dios. Dios está explicando realmente lo que iba a pasar en la relación de Dios con Israel, que iba a haber necesidad de que Él interviniera sacudiéndolos por su inconsistencia. Entonces Dios le dice aquí: mas si desde allí buscaras a Jehová tu Dios, o sea, desde el lugar de abatimiento, lo hallarás. Lo hallarás. Hermano, aunque sea consecuencia de tu pecado lo que estás viviendo, si buscas a Dios, lo hallarás. Esa es promesa de Él. Amén. Hay momentos en que, vamos a ver el próximo domingo, en el que Él dice, ¿verdad? Yo pasé tanto tiempo hablándote, así que cuando tú me hables, yo no te voy a oír. Pero eso es a nivel de juicio, lo vamos a ver después. Si lo buscares, oye, pero tienes que buscarlo de todo tu corazón y de toda tu alma, con toda la energía que hay en ti. Tienes que buscarlo de esa forma. Pero hermano,
En la vida he conocido muchas personas que buscan el milagro, pero no al Dios de los milagros. Y cuando el milagro tarda, se van y vuelven a su estilo de vida. ¿Y usted cree que Dios no lo sabe? Tú tienes que buscar a Dios por lo que Él es, no por lo que puede darte. Cuando tu corazón es sincero con Dios, tienes la puerta abierta para recibir lo que quieras. Lo que quieras. Lo que quieras. Él lo ha prometido. Y no lo ha prometido una sola vez, varias veces en la Escritura. Siguiente versículo, por favor, 30. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren estas cosas, o sea, las que les estaba diciendo anteriormente, algo que no hemos leído, tú lee el capítulo 4 al principio. Si en los postreros días te volvieras a Jehová tu Dios y oyeres su voz. ¿Qué te está pidiendo ahí? Obediencia. Oír la voz de Dios. Buscar a Dios es obedecerle. Agradar a Dios es obedecerle. O sea, agradar es buscar y obedecer. Cuando tú encuentres esa palabra muy usada en el Antiguo Testamento, es eso lo que te está diciendo. Busca es agradar, agradar es obedecer. ¿Quieres que Dios intervenga en tu vida? Conságrate, acércate, no te alejes. No te alejes. Si te alejas, el milagro no llega. Dios no te va a comprar con un milagro, ya te compró con la sangre de Jesucristo. Amén. Tienes una necesidad, acércate. Acércate, acércate. Dios no vende los milagros. No los vende. Son una recompensa por la fe, y la fe verdadera se ve. La fe verdadera mueve. La fe verdadera actúa. Como te digo, hermano, yo no sé lo que tú estás pasando. No lo sé. Pero esas tres cositas que hemos hablado te van a servir. Te van a servir. Consagra tu vida al Señor. Yo sé que esa receta no le gusta a nadie. Tener que estudiar. ¡Ay! Me voy a alargar 5 minutos más, se los voy a robar, hermano, discúlpeme. En la Biblia hay personas que no les importó nada por obtener un milagro. Hay un hombre llamado Jairo, que lo mencionan los 3 evangelios, los primeros 3. Esto lo puedes encontrar en Lucas 8, 41 y 42, si me lo regalas, por favor. Jairo, como principal, fíjate bien, cuando dice la Escritura, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Principal significaba uno de los que mandaban. Rabino. En esa época en la que este hombre llega a buscar a Jesús, los rabinos, los fariseos, los sacerdotes, los saduceos, todos los líderes estaban en contra de Jesús, y lo que buscaban era que Jesús estuviera muerto. Uno de ellos, Jairo. Uno de ellos, Jairo. Pero Dios le puso una piedrita que no podía brincar, y su hija se estaba muriendo. Le tocó donde más le dolía. Y va este hombre inmediatamente, dice allí, postrándose a los pies de Jesús. No le importó ser rico, no le importó su dignidad, no le importó ser un rabino de reputación. Se arrodilló, rogó por un milagro. ¿Te estás humillando tú ante la mano de Dios o le estás pidiendo con arrogancia? ¿Cuál es tu actitud ante Él? Y le rogaba que entrase a su casa. Por favor, visítame. Si tú entras, se sana mi hija. Siguiente versículo. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, o sea, a Jesús. Vamos a brincarnos a los siguientes versículos, 49 y 50. Mientras Jesús iba caminando a la casa de Jairo, que le estaba haciendo difícil caminar, la gente apretaba a Jesús. Y usted sabe, no se han caminado en los mercados, la mayoría ha caminado en los mercados de Latinoamérica, ¿va? ¿Sí o no? Sale todo toconeado, uno sí o no.
Y si uno no se cuida, hasta la billetera le llevan y uno ni cuenta se dio. Bien, pues así estaban apretando a Jesús porque querían algo, querían conocerlo, querían tocarlo. Y cuando esto estaba pasando, llegó alguien, un servidor de este hombre, y le dijo: ya deja de molestar al maestro, ya tu hija se peló, se murió, ya no hay remedio. Yo no sé si alguien a ti te ha dicho: tu matrimonio no tiene remedio. No sé si alguien te ha dicho a ti: tu salud no tiene remedio. No sé si alguien te ha dicho a ti: tu familia no tiene remedio. Para que vuelvan tus hijos, que dejen de hacer eso. Fíjate la respuesta de Jesús en el versículo 50. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente. Y sí, es verdad, la niña estaba muerta. O sea, un ser humano no podía hacer nada por ella, ni todavía alguien puede hacer algo por un muerto ser humano. Pero ¿habrá algo imposible para Dios? Hermanos, Cristo, lee en tu casa: Cristo llega a esta casa y resucita a la niña. Y aún cuando Cristo llega, las personas que están ahí ya listas para velar a la niña se burlan de Jesús. Y Jesús muy cordialmente lo saca para afuera y se queda solo con el papá y alguien ahí más, y levanta a la niña, la sana, a un muerto. Para Dios no hay nadie muerto. Si tu situación es una crisis grave, una crisis grande, en las manos de Dios hay solución. Amén. Él tiene la llave de todo. Cuando Él resucita, se lleva la llave del infierno y Él tiene la autoridad por absolutamente todo. Todo, absolutamente todo. Él te dice: cree solamente. O sea, ¿será difícil que creas? ¿Será tan difícil que ejerzas tu fe? Yo sé que puede ser una tormenta fuerte, puede ser una tormenta que te tenga desesperado por tiempos, por meses, por años. Pero Dios solo te dice: cree solamente. Cree solamente. Cree solamente. Y recuerda que la fe es el primer don que recibimos antes de recibir a Cristo, para que podamos recibirle. Y ahí va también la capacidad de poder creer que podemos recibir un milagro. ¿Cuál es tu necesidad? Él puede solucionarte todo. Y todo es todo. La Biblia dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Todas. ¿Y qué es deleitarse? Obedécele. Búscale de todo tu corazón. Sírvele de todo tu corazón. Insiste, persiste. No te sueltes aunque la tormenta esté fuerte. Cuando el hermano Gonzalo me llamó el día martes, después de haber salido de la cárcel, él me dijo: pastor, ore por mi padre. Yo les mencioné que el papá de él también murió. El martes me dijo: lo están operando y no saben si va a responder. Yo le dije: hermano, agárrese fuerte. No se suelte. Aunque la sacudida sea fuerte, usted no se suelte. Porque el ser humano es eso. El ser humano, cuando la sacudida es fuerte, se suelta y afloja. Así somos por naturaleza. Hermano, no te sueltes. Recuerda que Jacob peleó toda una noche por una bendición. No te sueltes. Tu milagro está al alcance de tu mano, porque Dios lo ha prometido. Dios lo ha prometido. Yo no sé cuál es el milagro que tú necesitas, pero Dios sí lo sabe. Y Dios lo permitió para eso, para manifestarse a tu vida, para que tú le glorifiques, para que tú le busques de todo tu corazón, para que tú le sirvas y no dejes de hacerlo nunca. Hermano, Cristo está por venir, y lo más hermoso que puede pasarnos en nuestra vida es que Cristo nos encuentre sirviéndole, mostrando una fe en acción. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias, porque hay tanta información de cómo llevar una buena relación contigo en tu palabra. Padre, perdónanos, porque en la aflicción hemos aflojado muchas veces. Hemos dejado de servir, nos hemos dejado de congregar. Hay algunos hoy día que necesitaban este milagro, este sermón, porque necesitan un milagro, y por desgracia no vinieron. Ponles en el corazón el poder escuchar en la grabación
para que ellos puedan, Señor Jesús, alcanzar su milagro también, con paciencia. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos un milagro. Ten misericordia de nosotros. Sabemos que más de alguna vez las circunstancias que estamos viviendo las hemos provocado nosotros. Es el resultado de nuestra indisciplina, de nuestro mal carácter. Es el resultado de algo malo que hicimos. Padre, perdónanos y ten misericordia. También, Padre, para aquel que está en alguna situación que no provocó, pero que necesita tu intervención, ten misericordia. Ten misericordia. Padre, el que está orando por un hijo, el que está orando por un padre, por un esposo, por una esposa, por su familia, por la restauración de ese hogar. Padre, tú conoces la lista de matrimonios por la que estamos orando. Restáuralos y sánalos. Por esa lista que tenemos también de conversiones que estamos pidiendo, Padre Celestial, escúchalos. Por esa oración de un hijo o una hija pidiendo fortaleza para un padre que tiene una debilidad muy grande. Ayúdale. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate, Señor. Un milagro económico, Padre, o restitución de algo que se perdió, Señor Jesús. Prometemos dedicarlo a ti. Hermano, si tú necesitas una intervención, una sanidad, cualquier tipo de milagro, ponte de pie. Quiero orar por ti. Los demás hermanos sigan orando, apoyando, Señor, apoyando, orándole al Señor por el milagro de la persona que se está poniendo de pie. Padre, en el nombre de Jesús, toca esta casa, toca esta vida, toca el que se ha puesto de pie. Y ten misericordia, Padre, y entrégale ese milagro de salud. Reprendemos cualquier tipo de cáncer en el nombre de Jesús. Y declaramos salud en el nombre de Cristo. Por sus llagas somos nosotros sanados. El que necesita provisión, Padre, derrama provisión. Por esas conversiones, Padre, tú conoces en este momento, tú estás viendo la mente de cada uno de los que se ha puesto de pie y Él está pidiendo en este momento por su milagro. Espíritu Santo, manifiéstate. Tu palabra dice, Señor Jesús, que todo lo pidiéramos en el nombre de Jesús, nos sería hecho. Y eso es lo que estamos pidiendo. Lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Por sus méritos, no por los nuestros, porque nosotros no tenemos mérito alguno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, danos un milagro. Padre, te prometemos firmeza, mantenernos en el lugar donde nos has dejado, que es este lugar, es esta iglesia, la tuya. Servirte, obedecerte, caminar en tu dirección. Y no es que estemos pagando el milagro, sino esa va a ser nuestra reacción de gratitud. Consagrarnos a ti, mejorar nuestra relación. Esa va a ser nuestra gratitud, nuestras acciones de gracias. Danos un milagro. Ten misericordia, Señor Jesús. Ten misericordia. Para ese que necesita un milagro, un trabajo, Señor Jesús, abre esa puerta. Da esa provisión. Abre esa puerta, Señor Jesús. Abre esa puerta. Tú dijiste que donde se pusieran 2 o 3 de acuerdo para pedir algo, tú lo harías. Padre, aquí estamos varios, poniéndonos de acuerdo, orando, intercediendo el uno por el otro, para que tú hagas ese milagro en la vida de cada uno de los que le necesitan ese milagro. El mío mismo también, Padre, que tú ya conoces. Danos ese milagro, Señor, danos ese milagro. Regálanos ese milagro, Cristo Jesús.